Bienvenidos una vez más a nuestro Rinku Superíndice 3N favorito del Internet, donde las novelas turcas y sus estrellas son el pan de cada día. AQ, donde el chisme vuela SRU, ido que el viento del bus superíndice 3 es foro, y las teorías conspirativas nacen y crecen con la velocidad de un rayo. Asu que pu superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, porque hoy vamos a desempolvar uno de los misterios jugosos y apasionantes del universo turco, la posible relación superíndice 3N secreta, aún más menos osatru S, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Mis vidas, esos dos que nos robaron el corazu superíndice 3N en Erkenci Quake, Pug Haro son más menos ador. Si el título les hizo saltar del sofu, es pu copyright, rense a escuchar todo lo que tengo para contarles. Porque no solo vamos a hablar de un romance fugaz, de una simple química en pantalla, sino de un amor supuestamente oculto, de una pasión superíndice 3N que habrá sobrevivido al tiempo, a la distancia y a las relaciones públicas. Vamos a explorar la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir hayan estado juntos durante años en secreto. Imagúnense la magnitud de esto. Si fuera verdad, la forma en que hemos interpretado sus carreras, sus vidas amorosas y su relación superíndice 3N post, Erkenci Quake cambiará por completo. Tendríamos que reescribir la historia, analizar cada entrevista, cada foto, cada gesto con una nueva lente. Y por supuesto, nos dejará un donos por Q copyright lo mantuvieron en secreto. Q copyright obstud, los enfrentaron que les impidieron vivir su amor a la luz del dúa. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y rumores, quiero hacerles un llamado a la acción superíndice 3N, y a la diversión superíndice 3N, claro. Si son tan fans de las novelas turcas como nosotros, si disfrutan del buen chisme y de las teorías alocadas, este es su lugar. Asu que por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque les prometo que siempre tenemos sorpresas, y do copyright llenos un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra pasión superíndice 3N por el salseo turco. Ahora mis amores, vamos al meollo del asunto. CU superíndice 3 mo es posible que Can Yaman y Demet Özdemir hayan mantenido una relación superíndice 3N secreta durante aún más menos mientras que aparentemente seguían caminos separados con otras parejas y otros proyectos. La respuesta, si es que existe, es compleja y llena de matices. Vamos a diseccionarla paso a paso. Para empezar, hay que remontarnos a la edad dorada de Erkenci Quake. La serie fue un verdadero fenómeno superíndice 3 meno global, un torbellino de pasión superíndice 3N, romance y paisajes impresionantes que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Y por supuesto, gran parte de su encanto radicaba en la innegable química entre Can y Demet. Su Candivit y sus Anemaida más menos N eran la personificación superíndice 3N del amor verdadero, de la conexión superíndice 3N instantánea y de la atracción superíndice 3N irresistible. Pero, ¿era solo actuación superíndice 3N? ¿O había algo algo real, algo que trascendió a la pantalla? Muchos fans, incluyo copyright Ndome, siempre sospechamos que las miradas CU superíndice 3 implices, las risas genuinas y los momentos de tensión superíndice 3N palpable no eran solo producto del GU superíndice 3N, sino que reflejaban una conexión superíndice 3N mucho profunda. Recordemos esas entrevistas conjuntas, esos programas de promoción superíndice 3N donde Can y Demet se elogiaban mutuamente con una sinceridad que parecía ir ayud de la simple cortesía profesional. Demet siempre destacaba la energía arrolladora de Can, su carisma natural y su capacidad para iluminar cualquier habitación superíndice 3N. Can por su parte no se cansaba de alabar la belleza de Demet, tanto interna como externa, su talento innato y su dedicación superíndice 3N al trabajo. Eran halagos que para muchos sonaban a declaración superíndice 3N de amor encubierta. Pero las pruebas no se limitan a las palabras. Los fans observadores, esos detectives digitales que no dejan escapar ni un detalle, recopilaron una serie de evidencias que, según ellos, demuestran que Can y Demet estaban juntos en secreto. Hablamos de gestos similares, de prendas de ropa que aparecían misteriosamente en fotos de ambos en diferentes momentos, de lugares que visitaban en fechas cercanas y, sobre todo, de una complicidad que se palpaba en el aire. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando ambos fueron vistos usando pulseras y do copyright dicas? No eran pulseras comunes y corrientes, sino ediciones limitadas de una marca exclusiva.
Algunos fans incluso se tomaron la molestia de rastrear la marca y el modelo, confirmando que eran artículos muy difíciles de conseguir. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero copyright tan probable es que dos personas que trabajan juntas y que, supuestamente, solo son amigos, compren el mismo accesorio exclusivo en el mismo periodo de tiempo. Y no fue el único caso. Hubo otros accesorios, prendas de ropa e incluso patrones de conducta que se repetúan entre Khan y Demet, alimentando aún la teoría del romance secreto. Algunos fans incluso llegaron a analizar sus perfiles de redes sociales, buscando pistas ocultas en sus publicaciones, en sus leaks y en sus interacciones con otros usuarios. Pero la verdadera clave para entender esta teoría, en mi opinión superíndice 3n, reside en la forma en que ambos han gestionado sus relaciones públicas después copyright de Erkenci Kwai. Demet tuvo una relación superíndice 3n de alto perfil con el cantante Oguzhan Párrafo, que culminó superíndice 3 en un matrimonio que lamentablemente duró superíndice 3 poco. Khan por su parte ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres conocidas, incluyendo a la periodista italiana Diletta Leotta. A primera vista, estas relaciones parecen confirmar que Khan y Demet siguieron caminos separados, que su química en pantalla no se tradujo en un romance en la vida real. Sin embargo, algunos creen que estas relaciones fueron, en realidad, una cortina de humo, una forma de desviar la atención superíndice 3n de su verdadero amor y de proteger su intimidad. ¿Por qué copyright harán algo así? Las razones podrán ser múltiples y complejas. Quizás al principio, la presión superíndice 3n de la fama y las expectativas del público les hicieron temer por su relación superíndice 3n. Ambos eran superíndice 3 venes y estaban en la cima de sus carreras. Un romance público podría haberles complicado las cosas, haberles restado oportunidades laborales o haber generado una atención superíndice 3n medio, tica insoportable. Otra posible razón superíndice 3n podría ser que existieran diferencias personales o profesionales que les impeduan hacer pública su relación superíndice 3n. Quizás tenuan diferentes planes de futuro, diferentes prioridades o diferentes visiones sobre CEU superíndice 3 mo gestionar su vida personal y profesional. O tal vez simplemente no estaban listos para comprometerse a un nivel tan público. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente quisieran proteger su intimidad. En un mundo donde todo se comparte y se publica, es comprensible que quieran mantener una parte de su vida privada, lejos de las CEU, maras y los flashes. Ahora bien, llegamos al punto controvertido de toda esta historia, la supuesta confesión superíndice 3n impactante. Aquí es donde la teoría se vuelve especulativa y menos fundamentada. No existe una confesión superíndice 3n oficial, grabada o publicada. La confesión superíndice 3n a la que nos referimos es, en realidad, un conjunto de rumores, insinuaciones e interpretaciones subjetivas de sus acciones y declaraciones. Por ejemplo, después copyright de su divorcio, Demet ha sido vista en varias ocasiones en lugares que Khan ha frecuentado. No necesariamente al mismo tiempo, pero en fechas cercanas. Esto ha sido interpretado por algunos fans como una señal más menos al de que su reencuentro es inminente, de que el destino los estuvo volviendo a unir. Además, ambos han sido extremadamente cautelosos a la hora de hablar de su relación superíndice 3n pasada. Nunca han negado rotundamente que haya existido algo que una amistad, pero tampoco lo han confirmado abiertamente. Han optado por una ambigua cuarto edad calculada, dejando la puerta abierta a la interpretación superíndice 3n y alimentando la teoría del amor secreto. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans, los espectadores, los chismosos profesionales. Somos nosotros quienes mantenemos viva la llama de esta teoría, quienes buscamos pistas en cada rincón superíndice 3n de Internet, quienes interpretamos cada gesto y cada palabra como una posible confirmación superíndice 3n del romance secreto. Somos nosotros quienes más menos amos con un final feliz para esta historia de amor, con un reencuentro triunfal que demuestre que el amor verdadero puede superar todos los obstáculos. Pero seamos honestos, no tenemos pruebas irrefutables de que Khan y Demet hayan estado juntos durante aún más menos os. Todo se basa en especulaciones, rumores y teorías conspirativas. Podrá ser que simplemente sean buenos amigos, que hayan compartido una experiencia inolvidable y que hayan seguido caminos separados. O podrá ser que su amor sea real, pero que hayan decidido mantenerlo en secreto por las razones que ya hemos explorado.
La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasa entre ellos. Y al final, es su decisión superíndice 3n si quieren compartir esa verdad con el mundo o no. Nuestra tarea como fans es respetarlos, apoyarlos y disfrutar de su trabajo, sin invadir su intimidad ni presionarles a hacer algo que no quieren hacer. En conclusión superíndice 3n, el rumor de que Can Yaman y Demet Özdemir han estado juntos durante aún más menos os es una teoría fascinante, pero carece de pruebas su superíndice 3 lidas. Se basa en interpretaciones subjetivas, en la esperanza de muchos fans y en la magia que ambos irradiaron en Erkenci Kwai. Si bien es posible que haya algo de verdad en esta teoría, también copyright N es importante recordar que solo ellos conocen la verdad y que es su decisión superíndice 3n si quieren compartirla con el mundo o no. Y hasta aquí llegamos hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este viaje alucinante por el mundo de las especulaciones y los chismes turcos. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo teorías y que la verdad, como siempre, es mucho compleja y matizada. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no será posible. Así que por favor, do copyright lleno sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de esta teoría? ¿Creen que Can y Demet están juntos en secreto? ¿O piensan que es solo una fantasía de los fans? Queremos saber su opinión superíndice 3n. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos fans de Can y Demet y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Los quiero muchísimo. Besos y abrazos turcos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.